Muy buenas tardes, don Manuel Mario Blas Rojas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Señorita Gida, ¿empezamos? Conforme. Señorita Gida. Sí, ya se puede empezar. Ya, excelente. Empezamos entonces. Muy bien. Señores, tengan ustedes muy buenas tardes a todos los participantes, señores directivos, delegados, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de clases referente al tema de análisis e interpretación de los estados financieros. El día de ayer habíamos hablado sobre la importancia de los estados financieros en el proceso de toma de decisiones de todo tipo de organización empresarial. Habíamos hablado sobre todo los estados financieros que deben tener los delegados, los directivos en la organización de su cooperativa. Muy bien, la anterior sesión habíamos hablado también de la importancia de la aplicación de las normas legales y normas internacionales de contabilidad en la formulación de los estados financieros. Por tal motivo, era importantísimo definir responsabilidades. La primera responsabilidad, la responsabilidad legal. ¿A quién le corresponde la responsabilidad legal? Habíamos dicho que la responsabilidad legal de los estados financieros le correspondía a la gerencia general. La gerencia general era el responsable de la información legal emitida en los estados financieros. ¿A quién le corresponde la responsabilidad funcional? Habíamos dicho que la responsabilidad funcional le correspondía al contador, quien tenía que ser un profesional altamente calificado para aplicar las normas nacionales, llámese ley del impuesto a la renta, ley del IGB, contribuciones sociales y las normas internacionales de contabilidad, que son normas aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y habíamos hablado también sobre el Consejo Normativo de Contabilidad. Y habíamos dicho que el Consejo Normativo de Contabilidad era la máxima instancia en asuntos contables en el Perú. Esa es una pregunta de cajón para el examen. Ojo ahí. ¿Cuál es la máxima instancia en temas en asuntos contables? La máxima instancia en temas en asuntos contables es el Consejo Normativo de Contabilidad, razón por la cual estaba constituido por miembros los más eruditos de la economía nacional. Llámese un representante de la Superintendencia de Banca y Seguro, un representante de la Superintendencia de Mercado de Valores, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores, un representante de los principales gremios empresariales, llámese Confio. Entonces, de ahí parte la importancia de los estados financieros. ¿Ok? Continuando con nuestra exposición, voy a presentar un documento que lo voy a pasar a presentar. ¿Se puede presentar, señor moderador? ¿Puedo presentar el documento? Conforme, sí. Ok, conforme. Bien, ¿se aprecia el documento, por favor? ¿Me confirman? Conforme. Conforme. Muy bien. Bien, señores, aquí está el documento. De aquí partimos la segunda sesión del día de hoy, 18 de enero. Muy bien. Presentación de los estados financieros, normas internacionales de contabilidad. Una inquietud que siempre la he encontrado acá en la cooperativa Santa Rosa de Lima es aquella relacionada a los estados financieros. Nos presentan adecuadamente los estados financieros, nos entregan la documentación completa en las memorias que vamos a tomar la decisión de aprobarlas en las asambleas generales ordinarias,
Es una pregunta muy interesante y la respuesta está en este documento, en la NIC número 1, Norma Internacional de Contabilidad. Aquí nace la madre del cordero. Es decir, esta norma, conocida como NIC 1, presentación de estados financieros, es una norma que orienta a los contadores a la presentación y formulación de los estados financieros. Y les dicen a los contadores que todos los estados financieros deben contener lo que habíamos denominado como notas de contabilidad. Muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe el nacimiento de esta NIC? El nacimiento de esta NIC básicamente se debe a orientar al profesional, a la gerencia, aquellas normas mínimas para la presentación de los estados financieros. De aquí que la NIC número 1, esto es la base para cualquier tipo de argumentación técnica. Señores, no nos han presentado los estados financieros de manera completa. ¿Usted por qué dice eso? En aplicación a la NIC número 1, presentación de estados financieros. La NIC número 1, presentación de estados financieros, da a conocer que todos los estados financieros deben contener las notas de contabilidad. ¿Para qué? Para una mejor explicación del contenido de los estados financieros. Esta norma internacional, como les dije en la sesión anterior, nace del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IAPS, su sigla en inglés, dentro de los cuales se encuentra la NIC número 1, presentación de estados financieros. ¿Para qué o por qué el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió esta norma? Con la finalidad que todos los países del mundo presenten información de manera uniforme, incluido el Perú. Y el Perú lo ha hecho oficial, esta norma oficial, a través de una resolución ¿de quién? De la máxima instancia en asuntos contables. ¿Y cuál es la máxima instancia en asuntos contables en el Perú? En temas contables, financieros, de empresas privadas y de empresas públicas, el Consejo Normativo de Contabilidad, quien aprueba y exige la obligatoriedad de su aplicación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Ojo acá. La NIC número 1 habla sobre los estados financieros. Aquí está. La única norma internacional que se refiere y que habla sobre los estados financieros es la NIC número 1. La NIC número 1 habla sobre los estados financieros. Dice cuáles son, cuáles deben ser aprobados en las asambleas generales ordinarias, lo que ustedes van a tener de aquí a 3 meses, ya lo habíamos dicho. Por tanto, ¿qué estados financieros deberían presentarles la actual junta directiva? El juego o el conjunto de estados financieros completos. Ahí está. No lo digo yo, lo dice la norma internacional de contabilidad, que es de uso obligatorio para la presentación de los estados financieros. ¿Y qué hablan? Hablan de 4 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Muy bien, pero también observen aquí, dice notas a los estados financieros. A todo este conjunto de 5 ítems se le denomina contablemente el juego completo de los estados financieros. Si a ustedes les entregasen estados financieros incompletos, se argumentaría que la información no puede ser leída e interpretada a cabalidad. ¿Por qué? Porque se carece de las famosas notas a los estados financieros, los cuales constituyen explicaciones de las principales partidas
de los estados financieros. Esto está clarísimo. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar a analizar estado financiero por estado financiero. Señores, nos vamos a olvidar ya del término balance general. Hoy en día ya no se le dice balance general, se le dice estado de situación financiera. Lo que antes conocíamos como balance general. Señores, lo que se aprueba en las asambleas son los estados financieros, dentro de los cuales se encuentra uno que se denomina estado de situación financiera, antes conocido como balance general. ¿Qué información me brinda? A ver, eso es algo que a ustedes les debe interesar. ¿Por qué? Por una simple razón. Los cooperativistas somos los socios y propietarios de la cooperativa. Por tanto, a mí, socio propietario, me debe interesar el nivel de información que los estados financieros brindan. ¿Qué información brinda un estado de situación financiera? Brinda básicamente estos tres niveles de información. Observen, señores. ¿Qué información me brinda el estado de situación financiera? Me habla de los activos, de los pasivos y el patrimonio. Este es el nivel de información que a ustedes les debe interesar. Cuando les entreguen la memoria, ustedes analicen este estado de situación financiera y vean el contenido. ¿Qué información contiene? Básicamente, tres grandes rubros: activos, pasivos y patrimonio. Punto. Activos, pasivos y patrimonios. ¿Y qué tenemos dentro de los activos? Dentro de los activos tenemos a los bienes, propiedades, derechos que posee la cooperativa. Bienes, propiedades y derechos. Los bienes, propiedades y derechos. Ahí tenemos lo que son los activos. Bienes, propiedades, derechos que posee la cooperativa. Cuando hablo de bienes, me refiero a bienes tangibles como intangibles. Tangibles: el local institucional, los terrenos, las inversiones en otros locales, los muebles y enseres, las computadoras que posee la cooperativa. Bienes tangibles. Bienes intangibles: el nombre de su cooperativa, el logotipo de su cooperativa, su marca. Eso se denomina un bien intangible. Y eso vale, por supuesto que eso vale. Nadie puede utilizar mi nombre, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa. ¿Por qué? Porque es de mi propiedad. ¿Quieres usarlo? Primero paga. Entonces surgen, no sé si ustedes habrán escuchado de los contratos de franquicias. ¿Qué es un contrato de franquicia? Es cuando yo le dejo utilizar mi marca a otra empresa. Son los famosos contratos del Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, que vienen a Perú y hacen sus grandes restaurantes. Y todos pensamos, oye, ha venido una empresa norteamericana, Kentucky Fried Chicken, a vender pollo, o Pizza Hut ha venido al Perú. No, señores, no es que hayan venido. Simplemente ellos están poniendo en arrendamiento, en alquiler, sus marcas a una empresa nacional bajo la condición de que realicen la venta de sus productos bajo las mismas estructuras que ellos lo venden allá en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Vale decir, muebles, mobiliarios, personal como está vestido, y uno se va a dar cuenta de que el Kentucky Fried Chicken, oye, yo la vez pasada fui a los Estados Unidos, los chicos de acá en el Perú se visten igual que el Kentucky Fried Chicken allá en los Estados Unidos. Claro que sí. La condición es de que tengan las mismas vestimentas, los mismos muebles, las mismas características, la misma sazón. A eso se llama un contrato de franquicia. Por lo tanto, las marcas, los logotipos
¿Son activos? Claro que sí, son activos intangibles. Las colocaciones que nosotros hacemos a nuestros asociados también vendrían a ser activos. Las colocaciones, ¿ok? Las colocaciones, los préstamos que le damos a nuestros asociados. Pasivos. ¿Qué tenemos en pasivos? ¿Qué tenemos en pasivos? En pasivos tenemos básicamente a todas las deudas que tiene la empresa en un momento determinado. ¿La cooperativa tendrá deudas? Claro que la cooperativa tiene deudas. La cooperativa tiene muchas deudas, puede tener muchas deudas. Deudas con su personal, deudas con la SUNAT, deudas con terceros. Y la cooperativa tiene que honrarlas, tiene que decir a quién le debe. Tiene que transparentar la información y comunicarnos y decirnos cuáles son nuestros pasivos, nuestras deudas. El patrimonio, aquí está la parte medular, el patrimonio. ¿Qué hay en el patrimonio? Su dinero de ustedes, los descuentos mensuales que le hacen a ustedes. Ahí está en el patrimonio. ¿En qué cuenta contable? En la cuenta capital. Aquí está el dinero de ustedes. Señores, cuando se analiza un estado de situación financiera, hay que analizar todo su contenido, los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Ok? Activos, pasivos y patrimonio. Perfecto. ¿Qué más hay en el patrimonio? La reserva legal. Aquello que nos exige hoy en día la Superintendencia de Banca y Seguro, la constitución de reservas legales para afrontar probables o futuras pérdidas más adelante. Y obviamente el resultado del ejercicio, lo que en términos cooperativos lo conocemos como los remanentes o superávit. Remanentes cuando existen utilidades y déficit cuando existen pérdidas. Muy bien. Eso es el estado de situación financiera. Quiero que observen algo aquí. En el primer contenido de un estado financiero, yo les dije que aparecían los activos, el pasivo y el patrimonio. Y vean ustedes cómo lo organiza la NIC número 1, porque todo viene de la NIC número 1. Y la NIC número 1 dice, al total de tus activos, clasifícalos en dos. Perfecta pregunta para la práctica que se viene, para el examen que se viene. En la NIC número 1 dice que los activos se pueden dividir. Diga usted, ¿cómo se puede dividir? Buena pregunta. Y la NIC número 1 dice que los activos se pueden dividir en dos tipos de activos. Activos corrientes y activos no corrientes. ¿Cómo se pueden clasificar los activos? ¿Cómo los puedo dividir a los activos? Los activos los puedo dividir en dos. En activos corrientes y en activos no corrientes. Profesor, ¿podría explicar qué son los activos corrientes y qué son los activos no corrientes? Claro, vean ustedes la explicación tan simple como cierta. Observen aquí, ¿eh? ¿Qué son los activos corrientes? A ver, el activo corriente está formado básicamente por los activos disponibles, exigibles y realizables. ¿Qué cosa es un activo disponible? Buena pregunta, excelente pregunta. Un activo disponible está constituido por el dinero que la cooperativa tiene. El disponible representa el dinero, el cash. La primera pregunta es, ¿y dónde está el dinero de la cooperativa? Y la respuesta es obvia y muy fácil. El dinero de la cooperativa se encuentra, ¿dónde se encuentra? En las bóvedas de la cooperativa y además en las entidades bancarias. Perfecto. Entonces, ahí yo ya sé dónde se encuentra el dinero de la cooperativa.
el dinero de la cooperativa se encuentra ¿en dónde? En la bóveda de la cooperativa, como en las entidades bancarias. Ahí está el dinero de la cooperativa, en la bóveda o en entidades bancarias. Muy bien. Y luego aparece el activo exigible. ¿Dónde están las colocaciones o préstamos que la cooperativa realiza a los socios? La respuesta lo tienes aquí, en el activo exigible. ¿Qué implica activo exigible? El activo exigible, como su nombre lo dice, yo exijo que me pagues, yo exijo que me devuelvas el dinero que te presté. Por lo tanto, ¿qué va a aparecer en el exigible? Todas las deudas que tengan los socios con sus cooperativas. Perfecto. Entonces, ¿qué tendré en los activos? En los activos lo voy a clasificar en dos, en activos corrientes y en activos no corrientes. El activo corriente está formado por el disponible, exigible y realizable. Profesor, ¿qué es el realizable? El realizable vendrían a ser todos los útiles de escritorio, suministros que la cooperativa pueda tener y que lo va a usar dentro de la cooperativa. Por ejemplo, cuando compramos útiles de escritorio para el personal, le entregamos el papel bond, el lapicero a todo el personal y cumplimos en darles el material para que puedan trabajar. Eso es obvio, ¿no es cierto? Muy obvio. Muy bien. ¿Por qué se llama realizable? Porque se va a usar dentro de la cooperativa. Se compra para el uso interno de la cooperativa. Suministros diversos, los útiles de aseo, el alcohol, la gasa, las mascarillas en época de COVID. Se usan y se desechan. Se usan y se desechan. Todo aquello que es de uso y se deseche se le conoce como activo realizable. Ejemplo, los útiles de aseo. Compramos detergente, compramos alcohol, compramos agua oxigenada, compramos cera para los pisos. Es todo aquello que lo vamos a utilizar y que se va a extinguir, se va a consumir. A eso se le denomina activo realizable. Por tanto, el activo realizable, el disponible y el exigible, a estos tres, ¿cómo le vamos a denominar? Activos corrientes. Perfecto. ¿Y qué es el activo no corriente? Buena pregunta. El activo no corriente vienen a ser todos aquellos activos de la cooperativa que tengan una vida útil mayor a 1 año y que duren por mucho tiempo en la cooperativa. Ejemplo, profesor, el local institucional. ¿Cuántos años de fundado tiene la cooperativa? Profe, más de 30 y tantos años. Perfecto. ¿Y qué vendría a ser eso? Un edificio. ¿Y un edificio cómo se le denomina? Una inversión inmovilizada. ¿Qué significa inmovilizada? Que no lo puedo mover, pues está ahí. El edificio, el local, es una inversión de una inversión inmovilizada. Edificios, construcciones. Inversiones inmobiliarias. Es lo que ustedes en algún momento realizaron, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes compraron los hoteles, la línea de hoteles, comenzaron a comprar locales y lo convirtieron en hoteles? Eso se denominan inversiones inmobiliarias, ¿no? Y se acuerdan cuando les hablé de las marcas, los logotipos. Alguien puede utilizar el logo de la cooperativa Santa Rosa y decir que traigan su dinero aquí, nosotros somos la cooperativa Santa Rosa, y la gente lleve su dinero a ese otro punto y reciba dinero a nombre de la cooperativa Santa Rosa. ¿Se puede hacer eso? No, no se puede hacer eso. Hacer eso es un delito. Por tanto, si tú has querido hacer eso, primero has debido haber pedido permiso a mí. Ejemplo, ¿quién no ha hecho un depósito bancario en un agente de banco? ¿Dónde abundan los agentes de banco? Profe, en la esquina, en mi bodega, hay un señor que está de agente del BCP.
Ah, yo tengo un bodeguero que está de agente en el Interbank. Yo tengo un bodeguero que está de agente en el Continental. Yo conozco un bodeguero que está de agente en el Banco de la Nación. Perfecto. ¿Qué han hecho los bancos? Le han autorizado, le han dado permiso para que ellos, a nombre de esos bancos, puedan recibir y realizar operaciones como si el cliente estuviera en el banco. ¿Ok? Perfecto. Por tanto, ¿qué son los activos? Nuestra definición. Definición propia de un examen. Si yo le preguntase qué es un activo, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Todos aquellos bienes, derechos, propiedades que posee una empresa a una fecha determinada. Punto. Profesor, ¿el dinero es un bien? Claro, el dinero es un bien. El dinero es un bien. ¿Cuál es la actividad principal de ustedes? Ahorro y crédito. ¿Cuál es el producto que ustedes comercializan? Dinero. Por lo tanto, ¿cuál es el bien que ustedes comercializan? El dinero. Entonces, cuando yo digo ¿qué es un activo? La respuesta será todos los bienes, derechos y propiedades que posea una empresa a una fecha determinada. A eso le vamos a denominar activos. ¿Cómo se clasifican los activos? En dos, en activo corriente y en activo no corriente. ¿Qué cosa era un activo corriente? Los activos corrientes estaban constituidos por los disponibles, exigibles y realizables. En pocas palabras, todo aquello que se pueda convertir en dinero dentro del año. A eso le vamos a denominar activo corriente. Todo aquello que se puede transformar en dinero dentro del año. El disponible, profesor, ya es dinero. Perfecto. El exigible. Ah, no, el exigible no, pues es un derecho de cobro. Y el día que te paguen, se convierte en dinero. Ok, dentro del año. Sí, profe, nuestros préstamos son dentro del año. Perfecto. Y realizable, si vendieras esos útiles de aseo, esos artículos de aseo y útiles de escritorio, ¿podrías venderlos? Sí. ¿Dentro de cuánto tiempo? Dentro del año. Ah, ya, entonces eso es un activo realizable. La suma del disponible, exigible y realizable se denomina activo corriente. Perfecto. Y el activo no corriente, aquellos activos que van a tener una vida útil mayor a un año. Ejemplo, el local institucional. ¿Cuántos años tienen el local institucional? Profe, tenemos más de 50 años con este local institucional. Entonces, este local institucional tendrá que ser considerado como un activo no corriente, como un activo no corriente. Perfecto, muy bien. ¿Y el pasivo? ¿Qué es el pasivo? Basta que yo diga pasivo, automáticamente ustedes van a decir deudas que tiene la cooperativa. No hay forma. No hay otra manera de definirlo. ¿Qué es el pasivo? Todas las deudas que posee la cooperativa a una fecha determinada. El pasivo también lo vamos a clasificar en corriente y no corriente, según la NIC número 1. ¿Cuándo va a ser considerado como pasivo corriente? Cuando la deuda venza dentro del año. ¿Ok? Dentro del año. ¿Y cuándo le vamos a considerar como pasivo no corriente? Cuando la deuda venza por un periodo mayor a un año. Ok. Profesor, ¿podría darnos algunos ejemplos de pasivos corrientes? Claro. Ejemplo, las remuneraciones al personal. ¿Se la vas a pagar de aquí a 3, 4, 5, 10, 15 meses? No, profesor, le tengo que pagar todos los meses a fin de mes. Pasivo corriente. Los pagos que tienes que hacerle a la SUNAT, ¿se lo vas a pagar de aquí a 2, 3, 4, 5 meses? No, profesor, al toque, al mes. Ok. Los pagos de las deudas que tienes que pagarle a los bancos, ¿los puedes pagar ahora, mañana o más tarde? Profesor, ahora. Perfecto. Todo lo que tú tengas deudas en pagar ahora se denominan pasivos corrientes. Por ejemplo, ¿qué deudas
o pasivos corrientes puede tener su cooperativa? Profesor, pagar los impuestos a la SUNAT. Profesor, también pagar remuneraciones al personal. Profesor, también pagar los recibos de agua, luz y teléfono. Profesor, tenemos una deuda con el banco de crédito. Vence este fin de mes. Pasivo corriente. Oye, pero la deuda con el banco de crédito no era para 20 años. Tranquilo, sí, puede ser para 20 años. Pero el banco te da un cronograma, así como te lo da tu cooperativa, ¿no es cierto? Primera cuota, segunda cuota, tercera. Así te da tu cooperativa. Lo mismo te da un banco. ¿Y el banco qué te dice? Las 12 primeras cuotas son en enero, en febrero, hasta diciembre. Esas 12 cuotas para ti van a ser deudas a corto plazo, es decir, pasivo corriente. Y las deudas mayores a los 12 meses van a ser para ti pasivo no corriente. ¿Ok? Conclusión, ¿qué podemos decir sobre las deudas? Podemos decir que los pasivos constituyen todas aquellas obligaciones que tiene la empresa en un periodo mayor o igual a un año. Si la deuda es dentro del año, pasivo corriente. Si la deuda es superior a un año, pasivo no corriente. Ejemplo, profesor, tenemos que pagar un leasing que es a 25 años. Tranquilo. ¿Qué tiempo es el leasing? 25 años. Este primer año, los 12 primeros meses del año de esa deuda, lo vas a poner como pasivo corriente. Y los 24 años subsiguientes lo vas a poner como pasivo no corriente. Recuerda eso, que es pregunta de examen. Muy bien. ¿Está claro entonces qué información contiene el estado de situación financiera? Sí, profesor. Contiene los activos, pasivo y patrimonio. Nada más. Activo, pasivo y patrimonio. Nada más. El estado de situación financiera, antes conocido como balance general. ¿Se sigue llamando balance general? Ya no, profesor. ¿Cómo se llama ahora? Estado de situación financiera. ¿Qué información te da? Me habla sobre los activos, pasivos y patrimonio. Perfecto. ¿Cuál es el segundo estado financiero que te tiene que entregar tu cooperativa el día de tu asamblea? Profesor, el estado de resultados integrales. ¿Cómo se le llamaba antes? Estado de ganancias y pérdidas, o también le decían estado de resultados. Hoy, siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, ¿cómo se denomina a este estado financiero? Se le denomina estado de resultados integrales. Perfecto. Oye, ¿me puedes decir qué información te brinda ese estado financiero? Claro, ese estado financiero me dice cuáles son los ingresos, costos, gastos y el resultado del ejercicio de tu cooperativa. Mira lo que digo. ¿Qué información te brinda el estado integral de resultados? Profesor, me dice, ¿cuáles son los ingresos? 1. ¿Cuáles son los egresos? 2. ¿Y cuál es el resultado? 3 niveles de información. Profesor, pero yo veo ahí ingresos, costos y gastos. Tranquilo. Cuando yo digo egresos, me refiero a costos y gastos. Cuando yo digo egresos, ¿a qué me refiero? A los costos y a los gastos. Egresos, costos y gastos. Profesor, ¿podría decirnos la diferencia entre costos y gastos? Claro, claro que sí. ¿Saben cuál es la diferencia entre costos y gastos? ¿Cuál? Que costos empieza con C y gastos empieza con G. Esa es la gran diferencia. Y segunda diferencia, los dos costos y gastos representan egresos para la cooperativa.
¿Qué es común entre los costos y gastos? Que los dos representan egresos. Profesor, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Tranquilo. Que los gastos son desembolsos que no se recuperan, mientras que los costos son desembolsos que sí se recuperan. Podría explicarlo con un ejemplo. Miren, cáptenme. Y voy a poner el ejemplo de su cooperativa. Cuando la cooperativa le entrega dinero al empleado de la oficina para que vaya a hacer trámites de verificación, ¿qué constituye eso, profesor? ¿Costo o gasto? Porque es un desembolso de dinero. Sí, claro. Es un egreso, por supuesto. Pero ¿cuál es la diferencia? Te lo explico. La movilidad que le das al chico de la oficina constituiría un gasto. La pregunta es, ¿por qué, profesor? Porque eso ya no lo vas a recuperar. El chico se va a diferentes puntos de la ciudad, paga el servicio de movilidad. La pregunta es, ¿se va a recuperar? No, profe, es gastos de movilidad. Ok, muy bien. Pero bueno, ahora vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Cuál es la característica del gasto? Que es un desembolso que no se recupera. ¿Cuál es la diferencia de los costos? Que es un desembolso que sí se recupera. Cáptenme el ejemplo, ¿eh? El costo sí se recupera. Cáptenme. A ver. ¿Su cooperativa capta cuentas de ahorros? La pregunta es sí. ¿Su cooperativa capta ahorros? Sí. ¿Cuánto es la tasa de interés que pagan? 7%, profe. Perfecto. ¿Y has llevado tu dinero? Obvio, profesor. He llevado el dinero porque la cooperativa me paga el 7%. Cosa que el banco no me lo paga. Muy bien. Tú estás pensando financieramente. Ahora ponte a pensar. La cooperativa, cuando recibe ese dinero, ¿te tiene que pagar algo? Claro, mis intereses. Costo financiero. La cooperativa, cuando a ti te paga los intereses, se denomina costo financiero. ¿Cuánto te pagó? 7% anual. Anual. Ok. Y la cooperativa, el gerente se queda con los brazos cruzados al ver que mucha gente lleva su dinero y la cooperativa tiene que pagar 7% por captar ese dinero y el gerente se queda brazos cruzados. No, el gerente no se queda con los brazos cruzados. ¿Qué hace con ese dinero? Lo presta. ¿A quién? A otro socio. Pero al otro socio no le va a cobrar el 7%, que es lo que le paga al señor. Le va a cobrar una tasa de interés anual del 30%. Mientras que al señor que llevó la tasa del 7, del dinero en ahorro, le está pagando el 7, con ese dinero, el administrador, el gerente, le está prestando a otra persona que le va a pagar el 30%. ¿Cuánto es la ganancia para la cooperativa? 30 menos 7, profe, 23%. Perfecto. Eso sería para la cooperativa un margen de ganancia. ¿Entendiste ahora lo que es un costo? La cooperativa, al recibir las cuentas de ahorro, paga el 7%, un costo. Pero ese costo lo va a recuperar, ese 7% lo va a recuperar al prestar el dinero a otra persona por un monto mayor y recupera lo que le pagó en el 7%. Yo le presto ese mismo dinero a otro socio con una tasa del 30%. Pregunto, ¿dentro del 30% estará el 7% que le pagué al otro socio que trajo su dinero? Claro. Réstale a ese 30 el 7%. ¿Cuánto te queda de ganancia a la cooperativa? 23%. Entonces, ¿recuperaste ese 7%? Sí, eso es un costo financiero. Los costos son desembolsos que la cooperativa hace, pero que en el futuro lo va a recuperar con mayores márgenes de
ganancia. Ese es el juego de las finanzas. Tú traes tu dinero, te pago el 7 y con tu dinero yo lo presto a tasas mayores. Y al prestarlo a tasas mayores, recupero lo que te estoy pagando y encima gano dinero con tu dinero. Eso es ser un buen administrador. Obvio. Por eso es que las cooperativas que hacen ese juego obtienen muchos remanentes. Y por último, ¿qué me va a mostrar el estado de resultados? Su nombre lo dice, profesor. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco. Muy bien. Y si te digo, ¿qué información me brinda el estado de resultados? Ustedes dirán, me brinda los ingresos, los egresos, costos y gastos y sobre todo, profesor, el resultado del ejercicio. Es decir, la diferencia entre ingresos menos costos menos gastos igual resultado del ejercicio. Entendí, profesor. Eso quiere decir que en el estado de resultados integrales existen 3 niveles de información. ¿Cuáles son? Los ingresos, los egresos y el resultado del ejercicio. Perfecto. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, señor moderador? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Ninguna. Continuamos. Todo está claro, entonces. Yo podría lanzar una pregunta. A ver, ¿quién me la responde? Me levanta la mano, por favor. A ver, vamos a participar. Vamos a participar. Yo voy a lanzar una pregunta. ¿Cuáles son los ingresos que genera su cooperativa? ¿Quién me responde? ¿Hay manos levantadas, señor moderador? Nada, ninguna. Nada, ninguna. Una, el señor Neyer. Neyer Espino, ya, ahora sí. Ok. Señor Neyer, díganos usted, ¿cuáles serían los ingresos que genera su cooperativa? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, caballero? Ya. Los ingresos, digamos, son propios del negocio. Por ejemplo, los ingresos por tasa de interés. Perfecto. Los ingresos por concepto de después también los intereses. ingresos por los ingresos por alquiler de locales. Perfecto. Los ingresos por alquiler de locales. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Hay más o no? Podría ser otros ingresos, ¿no? Pueden ser Otros diversos. ingresos. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, señor Neyer, podríamos llegar a una conclusión. ¿Cuáles son los ingresos que generan nuestra cooperativa? Los intereses que cobramos a los préstamos por las tasas de interés. Perfecto. Los ingresos por alquileres. Perfecto. Y otros ingresos. Perfecto. La sumatoria de todo eso, ¿qué vendrían a ser? Los ingresos totales que genera mi cooperativa. Perfecto. Excelente respuesta. Señor Concepción. ¿Se encuentra el señor Concepción? Señor moderador, ¿se encuentra el señor Concepción? Sí, está, falta que active su micro. Que active su micro. Ya está prendida. Ya, le escuchamos, lo escuchamos. Desactivó su micro. Ahora. Ahora sí, no lo toque. ¿Cuáles sus respuestas, señor Concepción? No, veníamos a decir muy particularmente también ahí algunos que son como otros, son por ejemplo, algunos servicios extras que presta la cooperativa, como puede ser el hospedaje, como también puede ser el alquiler de los locales de eventos. Perfecto, muy bien, ¿No? excelente, muy bien. Pero no nos olvidemos que el principal ingreso que genera la cooperativa son aquellos generados por las colocaciones, denominados ingresos financieros. Señor Oscar Carpio, bienvenido. Profesor Lizardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Oscar. Profesor, quisiera en el estado de resultados integrar
y del periodo, usted ha hablado sobre los gastos. Los gastos son desembolsos que no se recuperan y los costos son desembolsos que sí se recuperan. Y lo tengo bien Conforme. claro. Lo tengo bien claro. Me gustaría que nos ahonde en los gastos que son de desembolsos que no se recuperan. Si nos puede poner más ejemplos, por favor. Claro que sí. A ver, veamos, analicemos. La cooperativa tiene básicamente dos tipos de desembolsos. Cuando hablo de desembolsos, me refiero a salidas de dinero, a egresos, salidas, egresos, desembolsos. Por tanto, ¿cuántos desembolsos puede tener nuestra cooperativa? Dos. Gastos y costos. Ok. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En que los gastos no se recuperan y los costos sí se recuperan. Los gastos. ¿Qué tipo de gastos puede tener mi cooperativa? ¿Quieren saber los tipos de gastos de su cooperativa? Muy bien. El día que les entreguen el estado de resultados, este estado financiero, ¿de qué debe estar acompañado estos estados financieros? De las notas de contabilidad. Si no contiene las notas de contabilidad, va a ser imposible que ustedes sepan qué tipos de gastos ha tenido su cooperativa. ¿Por qué? Porque cada vez que nos entregan el estado integral de resultados, los gastos lo resumen en una sola partida, la cual se llama gastos administrativos. Pero dentro de gastos administrativos vamos a ver diferentes subpartidas. ¿Cuáles serán? Gastos de personal, servicios prestados por terceros, movilidades, mantenimiento, correos y telecomunicaciones, servicios notariales. Profesor, o sea, esa sola partida, gastos administrativos, tiene bastante información. Sí. ¿Y dónde vas a encontrar esa información? En la nota de contabilidad que debe formar parte de ese estado financiero. Por lo tanto, dentro de los gastos administrativos, en la nota de contabilidad te tiene que detallar qué tipo de gastos ha tenido la cooperativa. Y la cooperativa tiene básicamente tres tipos de gastos. Uno, gastos de personal. Dos, servicios prestados por terceros. Y tres, gastos de los consejos o directivos. Así se clasifica los gastos de administración dentro de una cooperativa. Repito, gastos de personal, personal rentado, servicios prestados por terceros, su nombre lo dice, servicios de terceros, y los gastos asociativos, llámese dietas, consejo de administración, dietas, consejo de vigilancia, dietas, comité electoral, movilidades y otros desembolsos dentro de lo que se conoce como gastos asociativos. Queremos saber el contenido de cada partida. Exijan entonces las notas de contabilidad. Porque si simplemente aparece gastos administrativos 750,000 soles y no aparece la nota de contabilidad, pregunto, ¿podrán leer, podrán enterarse de los desembolsos que ha ocurrido en su cooperativa? Imposible, complicado. Señor Wilfredo, levantó la mano don Wilfredo. Señor moderador, me parece que tiene la mano levantada el señor Wilfredo. Sí, profesor, Sí. buenas tardes. ¿Cómo está don Wilfredo Melgarejo? Gusto de saludarlo, profesor. No, el Una gusto es inquietud. mío. Díganos. Usted sabe que nuestra cooperativa también tiene obligaciones en previsión social. Conforme. Esos son egresos, definitivamente. Quiere decir que esos egresos son gastos. A ver, el Fondo de Previsión Social, primero, su nombre lo dice, fondo. No, no es un gasto. Es un fondo. Y los fondos van a aparecer dentro de los pasivos. Básicamente, en la partida provisiones o provisiones sociales.
va a haber una partida que se le va a denominar provisiones sociales, de naturaleza social. Ahí va a aparecer los fondos previsionales, los fondos que la cooperativa haya generado con la finalidad de brindar servicios a sus socios. Se convertirá en gasto cuando se ejecute, pero mientras se constituya y no se use, será un fondo. A lo mejor le toca disfrutar de ese servicio a un socio. ¿De dónde van a sacar ese dinero? De ese fondo, y al final, cuando se le entrega al socio, se convertirá en gasto. Mientras tanto, mientras acumulemos ese fondo, será, como su nombre lo dice, un fondo, una provisión de naturaleza social, societaria, que aparecerá dentro del estado de situación financiera en una partida del pasivo. ¿Estamos de acuerdo, don Wilfredo? Ah, correcto. O sea, eso no va en los estados de resultados integrales. No, eso no va a ir en el estado de resultados. Eso va a ir en el estado de situación financiera, como fondo. Gracias, profe. ¿Cómo no? Don Jesús Guerra. Creo que tiene levantado la mano, señor moderador, el señor Jesús Guerra. Sí, sí, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, don Jesús. Mire, haciendo un recordario, profesor, justamente por usted, es de que nos enteramos, pues, de que todo balance o todo estado de resultado, Todo estado de situación, todo estado financiero. todo estado financiero, tenía, pues, que tener las notas de contabilidad. Definitivamente. Y eso fue indefectiblemente gracias a usted, profesor. Pero nos están presentando unas notas de contabilidad que de verdad, para mí, cuando he estado delegado, no me ha servido de nada, porque se sobreentiende que las notas de contabilidad son un medio de fiscalizar justamente los ingresos y egresos y todo lo que concierne al estado de resultado integral. Es por eso, profesor, que no sé si será factible de que usted nos amplíe un poco más el conocimiento sobre estas notas de contabilidad. Claro, porque claro que sí. Voy a hacer... no sé, ¿no? Si solamente ese problema lo he tenido yo, pero yo creo de que muchos de los delegados, que hemos sido delegados, no nos ha servido de nada, profesor. Ha habido, ¿no? Hemos recurrido a otras cosas, pero no lo que nos proveía la cooperativa, porque se sobreentiende que estas notas de contabilidad deben ser claras, pues, y que nos sirva como un instrumento de fiscalización para los socios y para los delegados, profesor. Claro que Entonces sí. yo lo rogaría encarecidamente, profesor, que nos sirva, ¿no? Que se sirva usted ampliarnos un poco más, Claro. porque esto es una herramienta de fiscalización, profesor, y yo sé que nos va a servir de mucho. Muchas gracias, Yo profesor. les voy a hacer un ejemplo de una nota de contabilidad, cómo debe elaborarse. Les voy a dar un ejemplo, no se preocupe. Don Roberto Cumpa. ¿Se encuentra don Roberto? Sí, está, falta que active su audio. Don Roberto tiene que activar su audio. Sí. Ya. ¿Se le escucha, don Roberto? Fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Aló. Sí se le escucha, sí se Aló. le escucha. Gracias. De antemano, gracias, muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. De antemano, antes de hacer la pregunta, ¿no? El delegado anterior, ¿qué es lo que pasa? Que las notas de todo esto nos entregan demasiado tarde. Una semana nadie lo va a leer. Y lamentablemente los delegados en una asamblea, como fue el año pasado, todos dijeron amén, ¿no? No sabemos cómo aprobamos, pero al final lo aprobamos. Es parte de nuestra culpa. Dos, la pregunta quisiera saber, en el estado de los gastos administrativos, donde están las dietas de los directivos, eso es aprobado por la asamblea. Si eso también se podría reducir
una vez aprobado en la asamblea anterior o no se puede reducir. Y me podría ayudar también los directivos, delegados, si los FIALes a nivel nacional son propios de la cooperativa o no lo son, porque si que no lo son, yo creo que generan demasiados gastos para solventar los FIALes, ¿no? Ya que no, yo he tenido la oportunidad de ir a varios FIALes de provincia y con la justa entran 3, 4 diarios socios a pedir un préstamo. Eso es todo, profesor. Muy amable, gracias. Se refiere a las oficinas alquiladas. No sé si serán alquiladas o propias de la cooperativa, profesor. Ah, ok. Porque si fueran alquiladas, genera un demasiado gasto, ¿no? Fueran propios, bueno, la cooperativa solventa todo eso gasto. Claro. Eso es todo, profesor, gracias. Muy amable. Bien. Se da cuenta, sin querer, queriendo, ya estamos haciendo análisis financiero, relación costo-beneficio. Costo-beneficio. Si los costos y gastos ameritan un beneficio, que continúe. Pero si los costos y gastos son mayores a los beneficios, que se cierre. Esa es la visión financiera. De ahí el nombre relación costo-beneficio. Si mis costos y gastos son mayores a mis beneficios, cerramos el local. Pero si los costos y gastos son menores a los beneficios que generan a la cooperativa, continuamos con el proyecto. Ese es un criterio de evaluación. Perfecto. Yo les voy a hacer en estos momentos un ejemplo. Voy a responder a don Lucio y don Fernando y hacemos un ejemplo en la hoja de Excel para que se comprenda. Don Lucio. ¿Se encuentra don Lucio? Chapiliquén. Antes estaba el señor Américo Gamboa. Ah, don Américo Gamboa. ¿Se encuentra don Américo Gamboa? Está activando su micro, a ver, esperemos. A ver, a ver. Tiene problemas con el micro. Pasemos con el siguiente usuario, que haga su pregunta por el chat. Ok, perfecto. El señor Jesús Zúñiga. Señor Zúñiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Caballero, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Me ha quedado un poco de duda referente al NIC 1 que estamos haciendo el día de hoy. Ok. Referente al contenido de activos, pasivos y patrimonio. Ya. Hay una confusión entre ambos, parece que he tomado nota mal y quisiera que nos repitiera si no es molestia, por favor. No, para nada. A ver, le comento, don Jesús. Se lo voy a comentar acá. Voy a presentar otro material, los estados financieros de su cooperativa. Permítame un minutito, por favor, para explicarlo mucho mejor. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, moderador. Conforme. Ok, denme un minutito, voy a ubicar acá un archivo de su cooperativa. Acá está. Y les voy a ver. Acá me parece que está. A ver. Ok. Sí. Un minutito, por favor. Acá está. Acá está. Voy a poner movilizar. Lista. Datos. Lista. Ya, acá está. Ya. A ver, voy a compartir este material, por favor. ¿Me confirman si se ve? ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, el Excel. Ok. Todos presten atención, por favor. Ok. Vamos a empezar por el estado de situación financiera que les he explicado y luego el estado integral de resultados que lo tengo aquí, en la siguiente hoja. Voy a empezar por el estado de situación financiera de su cooperativa. Estos son datos reales de su cooperativa, son datos reales.
Muy bien. Vean lo que voy a hacer, ¿ah? Aquí está el estado de situación financiero, don Jesús, me parece que me preguntó. Acá está el nombre, la razón social de su cooperativa. Acá está el nombre del estado financiero y acá están los periodos, 2018, 19 y 20. Y la moneda en el cual se elaboraron estos estados financieros. Observen lo que yo les dije hace un momento. ¿Qué dice la NIC 1? Acá está, la NIC 01. ¿Qué dice la NIC 1? Presentación de los estados financieros. Eso dice la NIC número 1. Presentación, estados financieros. NIC 1. Así se llama la NIC 1. Presentación, estados financieros. Y me habla de que todo estado de situación financiera contiene 3 informaciones. 1, activos. Acá está. 2, pasivo. Y 3, patrimonio. Acá está. Y lo voy a poner con letras más grandes. Ahí está. Ahí está. Pasivo y patrimonio. Y aquí está el activo. Y lo voy a poner con letras más grandes. Ahí está. Entonces, los estados financieros, específicamente el estado de situación financiera de su cooperativa, tiene 3 niveles de información. Me muestran los activos, me muestra el pasivo y el patrimonio. Nada más. Nada más. ¿Ok? Acá está, el activo. ¿Qué contiene el activo? Habíamos dicho que el activo se clasificaba en 2. En activo corriente. En activo corriente y en activo no corriente. Acá está el activo corriente. ¿Y qué habíamos dicho que formaba el activo corriente? El disponible, las inversiones, el exigible. Acá está. Hasta acá está el activo corriente de su cooperativa. Hasta acá. Y voy a poner activo corriente. Activo corriente. Hasta acá. Activo corriente. Aquí está, activo corriente. Corriente. El activo corriente. O sea, el activo corriente es todo esto, todo lo que está acá. Activo corriente, activo corriente, activo corriente, activo corriente. Todo esto es el activo corriente. Activo corriente. ¿Qué son los activos? Propiedades, bienes, derechos de la cooperativa, pero acá está el activo corriente, los fondos disponibles, inversiones a corto plazo, colocaciones, cuentas por cobrar, bienes realizables, inversiones permanentes. Ok, pero luego viene por acá el activo no corriente, que está formado por los inmuebles, el local, el no corriente. ¿Ok? Y lo voy a poner de un color naranja para diferenciarlo. ¿Cuánto tengo en activos corrientes? Fondos disponibles, inversiones, colocaciones, cuentas por cobrar, bienes realizables, inversiones permanentes. Y en no corriente, inmuebles, maquinarias, equipos. ¿Y esto qué hace? El total de los activos. Eso es lo que me brinda el estado financiero de su cooperativa el 2018. El 2018 también me dice cuáles son los pasivos y patrimonio. Vean acá qué pasivos tiene su cooperativa. Esto lo he sacado de su página web. Obligaciones con los socios. ¿Por qué? Porque ustedes captan cuentas de ahorro. Captan también y tienen también otras obligaciones. Ok. Y por acá están otras deudas que ustedes tienen y provisiones asociativas. Luego por acá viene el patrimonio, su capital, 78 millones en el año 2018. Las reservas y los resultados del ejercicio. Ok, esa es la información que me brinda su estado de situación financiera. ¿Yo qué he hecho? He tomado información del 2018, 2019 y 2020. Me falta completar información del 2021 y del 2022 para tener ya los 5 años de análisis. Esa es la información que me brinda
el estado de situación financiera. Pero vean lo contradictorio de esta información. Yo lo he bajado así y yo tengo mis dudas, que creo que también ustedes podrían tenerlas. ¿Por qué? Porque al momento que he bajado este estado de situación financiera, no encontré las notas de contabilidad. ¿Dónde están? No lo tengo. Porque me alcanzaron memorias de ese año y ese año no les dieron, no les alcanzaron notas de contabilidad a ustedes, no les dieron. Y ustedes aprobaron estos estados financieros. ¿Y por qué lo aprobaron sin notas? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué aprobaron ustedes un estado financiero sin notas de contabilidad? ¿Por qué? Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque la información es incompleta. Pero lo hicieron. ¿Fue válido? Por supuesto que fue válido. No se trata de una democracia. Por elecciones, por mayoría, por unanimidad lo aprobaron. Enhorabuena. ¿Pero qué faltó? Faltaron las notas de contabilidad. ¿Dónde ustedes se van a dar cuenta que aparecen las notas? Cuando les entreguen los estados financieros que aparecen aquí, activos, pasivo y patrimonio, hasta aquí, al costado de cada partida, estos nombrecitos que aparecen aquí se denominan partidas, van a aparecer un paréntesis y va a decir nota 02. Y va a aparecer otro seguido a esto y va a decir nota 03. Y va a aparecer otro aquí que va a decir nota 04. Y así para todas las partidas. Nota 05. Todas las partidas deben tener su nota. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, señores, su cooperativa en el año 2018 tiene 13.126.000 en el banco. Ustedes van a estar felices. ¡Qué paja! Tenemos dinero. La cooperativa es sólida. Ok. Y yo les digo, ¿me puedes mostrar la nota número 3? Y cuando yo empiezo a buscar, vean, acá está la nota. Nota 03. Así va a aparecer. Debería aparecer. Y va a decir bancos. Va a decir bancos. 2 puntos. Saldo formado por 2 puntos. Y observen, ¿cuánto es el total? 13 millones. Y cuando ustedes revisen la nota que va a decir así, este es el formato, nota 3, saldo formado por, y acá dirá banco de crédito. Banco de crédito. Voy a poner una cantidad, 3.250.000. Interbank. Interbank dirá 1.120.000. Ok. Y luego por acá, Banco Continental. Entre paréntesis, y vean lo que voy a poner. Voy a poner un guión. Restringida. ¿Cuánto era el total de lo que dice acá que tienen en el banco? Dice que ustedes tienen 13.126.000 acá. Eso es lo que dice que tienen. Total. Voy a ponerle acá. Total. Total. Ustedes dicen que tienen 13 millones en la cuenta bancaria. Así va, debería aparecer. Pero resulta que ¿cuánto es lo que tengo en el Banco Continental? Vendría a ser la diferencia de esto, menos esto y menos esto. Ok, en el Banco Continental tengo 8.756.000. Y si yo analizo estos 13 millones, veo que esos 13 millones están formados por el Banco de Crédito, 3.250.000, Interbank, 1.150.000, Continental, 8 millones, y el total dice que es de 13 millones, que es lo que aparece aquí. Aquí. La pregunta es, ¿ahora podremos saltar de alegría, estar
llenos de alegría y decir, estamos bien, tenemos 13 millones. Cuando yo reviso la nota de contabilidad, me doy con una sorpresa. Vean ustedes. Dice que en el banco de crédito tengo 3.250.000. Tengo en el Interbank 1.120.000. Pero tengo en el Banco Continental una cuenta restringida por 8 millones, lo cual en total me da 13 millones. La pregunta es, ¿qué significa restringida, profesor? Significa embargada, significa congelada, significa que por algún problema legal, el Poder Judicial, un juez, ordenó que esta cuenta se inmovilice. Y la pregunta del millón es, ¿ahora sigues contento con que tengas 13 millones aquí? ¿Tenías 13 millones? No, no tenía 13 millones. En realidad, ¿cuánto tienes? Profesor, en realidad tengo los 13 menos los 8. Solamente debería tener como disponible 4 millones. ¿Y cómo te diste cuenta que no puedes hacer uso de ese dinero? Porque en la nota de contabilidad aparecía Banco Continental, cuenta restringida por 8 millones. Y cuando le pregunté al gerente a qué se debe esta situación, es un embargo de la SUNAT porque debíamos de pagar tributos y no pagamos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿basta con que tú me entregues esta sola información o necesito que en esta información me anexes las notas de contabilidad? ¿Cuál sería la respuesta, caballeros? ¿Es necesario las notas de contabilidad o no son necesarias? ¿Quién me lo dice? ¿Don Fernando? ¿Fernando Adolfo? ¿O don Lucio? Don Lucio, ¿cuál sería su opinión? ¿Usted estaría conforme con este balance sin notas o con notas de contabilidad? Don Lucio Chapillique. ¿Se encuentra, señor moderador, el señor don Lucio? Sí, tiene que activar su audio. Ya. Profesor Lizardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Lucio. Bueno, con el balance, si faltan las notas de contabilidad, me parece que es ¿cómo se llama? Es un estado financiero, ¿cómo se llama? Incompleto. Incompleto, toda vez que no demuestra. No muestra la sí. información clara ni contundente. Así es, profesor. Quisiera, mi inquietud de participar era relacionado con la parte de los responsables de confeccionar y exponer el balance, ¿no? Que diga de los estados financieros. Muy bien. ¿Quién Actualmente nuestra cooperativa no cuenta, bueno, hasta el año pasado, el año 21, no contaba con un gerente general como un profesional calificado, ¿no? Para que pueda exponer los balances, y de esa manera no podemos dar crédito también a un balance que dé a un estado financiero o a los estados financieros sin esa información, ¿no? Por eso quisiera que me explique si es arreglado a ley, como se llama, de que la cooperativa cuente con el nombramiento de un dirigente, de un integrante del Consejo de Administración para que desempeñe el cargo de gerente. Buena pregunta. Excelente pregunta. Pero vayamos por partes, por partes, don Lucio. Primero, ¿es necesario que los estados financieros cuenten con notas de contabilidad a efectos de poder tener un claro entendimiento? Yo creo que eso es irrefutable. Por lo tanto, ustedes como delegados, socios, propietarios de su cooperativa, deben exigir que los estados financieros vengan acompañados de notas de contabilidad. Segundo, ¿quién es el responsable de la formulación, elaboración y exhibición de los estados financieros? Obviamente la gerencia. La gerencia es el responsable de la información financiera de la cooperativa. Eso por un lado. Por otro lado, profesor, en relación al tema del gerente,
puede ser un miembro del consejo directivo o el gerente general. Bueno, la ley es clara, ¿no? La ley es clara. Si usted lee la Ley General de Cooperativas, la Ley General de Cooperativas dice que en ausencia del gerente asumirá la gerencia la presidencia del Consejo de Administración. Eso es en ausencia de un gerente. Si la cooperativa no tiene un gerente, asumirá hasta la contratación de un gerente en la presidencia del Consejo de Administración. Pero no nos olvidemos de algo. La ley 30.822 también es clara y habla sobre la idoneidad técnica y moral. La idoneidad técnica y moral del quien va a ejercer la gerencia. Por lo tanto, el Consejo de Administración es el responsable directo de la contratación del gerente general. Y de acuerdo al nivel en que ustedes se encuentren, nivel 2B, hasta donde, si la memoria no me falla, y eso lo podemos constatar verificando la ley 3822, el cargo del gerente tiene que ser una persona con capacidad técnica e idoneidad moral y técnica. Es decir, una persona con grados académicos y requisitos mínimos de moralidad y capacidades técnicas. Eso lo dice la ley 3822. Por lo tanto, señores, ustedes deberían ajustarse a lo que dice la ley 3822, dependiendo del nivel donde ustedes se encuentren. Y hasta donde yo he visto y he podido constatar, ustedes se encuentran en el nivel 2B, donde ya las exigencias de un gerente son exigencias más restrictivas. Entonces, ¿a quién le van a cuestionar más adelante sobre la permanencia o no de una determinada persona? No es más que a los miembros del Consejo de Administración. Profesor, ¿y qué? ¿Y el Consejo de Vigilancia se queda callado, Butis? No, el Consejo de Vigilancia debería pronunciarse sobre ese aspecto, enviar informes al Consejo de Administración a efectos de que tome en consideración lo que dice la ley 3822. Desde el momento en que lo hacen, señores, escúchenme bien, salvan responsabilidades. Es importante que esto se tome a través de un acuerdo del Consejo de Vigilancia, se dé a conocer lo que dice la ley a efectos de que el Consejo de Administración cumpla con lo que dice la ley y que se acuerde y que se estampe la firma de los señores directivos, concejales de vigilancia a efectos de salvaguardar responsabilidades. Mañana más adelante hay cuestionamientos, hay auditoría externa, el Consejo de Vigilancia salvaguardará sus responsabilidades a través del acta número tal en el cual hicimos constar nuestra observación. El resto ya, la parte ejecutiva, corresponderá al Consejo de Administración. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay una pregunta de don Fernando Adolfo? Me parece, señor moderador, hay una pregunta de don Fernando Adolfo. Profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Más que todo, a una deducción que he podido llegar, y no sé si será exacta, se podría deducir que la nota contable, para que sea transparente, debe ser detallada y específica. Si no, sería cuestionable e incompleta, porque yo, por ejemplo, no quiero ser transparente y hago superfluas, notas superfluas y los que no, técnicamente que no saben, entonces lo aceptan y lo aprueban. Entonces, la libro, ¿no? Pero hay una sombra ahí, ¿no? Algo puro. Es algo que he podido transmitir, me parece, el señor Lucio, que no les han servido las notas de contabilidad. No, la nota de contabilidad tiene una finalidad: transparentar la información que contiene esta partida. Banco, instituciones financieras, dice que tenemos 13 millones. ¿Qué tengo en esos 13 millones? Ah, mira, tenemos una cuenta en el Banco de Crédito, en el Interbank y en el Continental. Y cuando tú sumas todo, efectivamente suman los 13 millones que dice acá. Yo te estoy transparentando la información. Ahora, al momento de que te la estoy transparentando, también te estoy diciendo, pero tenemos problema con una cuenta en el Continental. O sea, yo estoy transparentando. O sea, por ahí ya no me podrían decir que no estoy dando información. Detallada y específica.
Detallada y específica, por No hay supuesto. un formato único, un formato que se adecua de acuerdo La a... información, por ejemplo, este es un formato. Dirá, nota 3, banco. El saldo está formado por, se supone que la nota 3, ¿de qué partida amarra? Bancos y otras instituciones. Y tendré que hacer la nota para rendimientos y tendré que hacer la nota para inversiones, porque acá dice, la cooperativa podría tener inversiones disponibles para la venta en valores y decir acá 9 millones. Y yo quiero saber qué cosa hay en esa nota, qué tenemos de inversiones. Me preparan la nota número 6 y dirá, el saldo está formado por 1, acciones de Bacus, 2, acciones de Coca-Cola, 3, acciones de Graña y Montero. Ok, o sea, tenemos una cartera de inversiones en la bolsa de valores, perfecto, pero no me va a bastar que me digas inversiones de valores 5 millones, pues, no, yo quiero saber cómo está formado los 5 millones, ya te lo estoy diciendo, tenemos en Bacus, tenemos en Trifarma, tenemos detallado, en... Detallado, exactamente. ¿Para qué? Para que todos sepan, pues, que la cooperativa tiene inversiones y cuando está dentro del activo corriente significa que son inversiones a corto plazo que en cualquier momento la cooperativa puede venderlos y generar nuevamente dinero. El documento... ¿Es bueno las inversiones temporales? Claro que sí. Cuando hay oportunidades de negocio, señores, hay que aprovecharlas. Así es, don. Hay otra pregunta de don Agustín, me parece. Señor moderador. Sí, ahí está el señor Agustín, active su audio, ya está. Está en mute, me parece. Está muteado su... Está activado. Está activado. ¿Ya puede hablar, don Agustín? Parece que tiene problemas. Ya, pasemos con el siguiente, con el señor Wilfredo Melgarejo. Don Wilfredo, buenas tardes. Profesor, se me ocurre, nuestro contador, así como todos los contadores de repente, emiten la información completa, vale decir, me estoy refiriendo a las notas. Y yo creo que en todo caso el gerente es el que la traba, porque de repente tiene un criterio diferente de transparencia y por eso es la queja de los reclamos de los socios delegados, ¿no? Que no les entrega las notas. Es probable, todo es Ese es mi probable. entender, doctor. Todo es probable cuando no conocemos exactamente, no todo queda en supuestos, todo puede ser, los escenarios pueden ser variados, ¿no? Pero lo que yo sí he notado, y eso es algo, permítame hacerles una crítica muy técnica y muy profesional. Yo he tenido la oportunidad de revisar 2, 3 memorias de ustedes de años anteriores, y yo veo que cuando les entregan los estados financieros, les entregan los reportes que presentan a la SBS, que son reportes muy técnicos, que son reportes ya estructurados por la SBS, y eso es lo que les están entregando a ustedes. A ustedes deberían entregarles un formato más digerible. Por ejemplo, la información que estaba en la SBS yo lo he pasado acá en una hoja de Excel. Y en esa hoja de Excel yo puedo hacer cálculos y se entiende mucho mejor. Entonces, cuando es un formato técnico, como que no se entiende ni se comprende mucho. Entonces, ¿por qué? Porque es técnico, pues. Entonces, por ahí yo creo que hay una falencia. Y yo sí he podido constatar que en 2, 3 memorias no aparecen notas de contabilidad. Simplemente aparecen los estados financieros presentados a la SBS. Y eso no está bien, eso está mal. Debe transparentarse y acompañarse con las notas de contabilidad. Don Demetrio Williams, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos los colegas participantes de este curso. Bueno, por dos cositas, licenciado. Una, nosotros estamos en nivel 2A. 2A, de 600 a 32.500 UITs. Efectivamente, no llegamos siquiera a las 32.000 UITs. Están por ahí. Porque tenemos alrededor de 100 millones más o menos. Okay. No tenemos más. ¿Cómo está? Y bueno, en cuanto a lo que hablaba don Jesús Guerra San Miguel, efectivamente, ¿no? Estos últimos años, bueno, yo estoy ejerciendo a partir del 2020 como delegado de la DIVEME y Unidad de Servicios Especiales
Resulta que nos entregan pues unas notas de contabilidad, fiel copia de lo que está reflejado en los estados financieros, ¿no? No es la descripción detallada. Y en realidad, pues sí, muchos delegados se quejan, indicando pues que es una burla, ¿no? Hacen aparecer como que están entregando las notas, pero no es lo que realmente debería de ser, ¿no? Y es más, tengo acá una copia que es del 2020, y por ejemplo habla de gastos, ¿no? Y dentro de los gastos habla de intereses y comisiones por obligación, cargas financieras diversas, diferencia de cambio, gastos por servicios financieros, y lo que más le interesa a los delegados, ¿no? Gasto de delegados y directivos, por ejemplo, figura 1.735.254, pero no sabemos ahí cuánto es los gastos de los directivos y cuánto es de los delegados, ¿no? Claro. O sea, dan montos globales. No, y yo eso creo está mal. que Eso está eso, mal. o sea, no despeja ninguna duda. Exacto, no, ¿No? pues al contrario, genera confusión y eso genera un efecto boomerang, ¿ah? Genera confusión y dicen, hey, acá hay gato encerrado, ¿por qué no quieren mostrar información? En lugar Claro, de ¿por transparentar, ¿por genera qué no más la dudas. transparencia, no? Y eso, efectivamente, como usted lo decía, depende, pues, de la gerencia, ¿no? Depende de la gerencia. Según Por eso es que los delegados, una cosa que ustedes tienen que entender y comprender, los delegados cuando actúan solos no tienen fuerza, pero cuando los delegados se juntan y hacen un petitorio en conjunto van a tener fuerza. Eso es una situación que ustedes ya tienen que comenzar a manejar. Una voz única, una representación única. Es como los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, ¿cuándo van a tener fuerza? Van a tener fuerza cuando elijan a un presidente de los gobiernos regionales y el presidente de los gobiernos regionales habla con el presidente. Ahí el presidente los escucha. Pero cuando habla uno, el otro, el presidente los pasea. Entonces ahí hay que aprender de la política, ¿no? Hay que organizarse, hacer un cuerpo fuerte, duro y efectivamente, pues yo represento a todos y acá está la representatividad y exigimos esto, esto y esto. Porque si no, caso contrario, pues señores, siempre va a haber el famoso, el famoso paseo, ¿no? El paseo. Observen acá, vean ustedes este ejemplo que quiero darles. Voy a seguir con la nota número 3 que aparece aquí, bancos. Observen acá, bancos. Lo voy a poner con un color para que se vea. Acá está, naranja, bancos. Dice 13 millones. Observen los dos tipos de notas que les he puesto. Aquí yo les pongo detallado. Bancos, ¿qué tengo? Tengo en el Banco de Crédito, en el Interbank y en el Continental. La suma de todo esto, 13 millones. Primera forma. Segunda forma, el saldo del banco está formado por bancos y pongo de frente 13 millones. Total, 13 millones. Pregunto, ¿dónde hay más transparencia? ¿En la primera forma o en la segunda forma? Definitivamente, más transparencia hay en esta primera forma. Cuando ustedes le presenten este tipo de notas, bueno, es una tomadura de pelo, definitivamente. Es como cuando ustedes me dicen, cuando, por ejemplo acá, me voy al estado integral de resultados. Acá está. Y acá está, este es sus estados financieros, o sea, lo he tomado, lo tomé en su momento, voy a poner acá, insertar todas las columnas. Insertar columnas. Acá, ya. Imagínense ustedes lo siguiente, que quiero analizar dentro de los gastos que aparecen aquí, gastos de administración, quiero analizar la partida que me interesa. ¿Cuál es la partida que me interesa? Acá está, en gastos de administración. Acá están por partidas. Gasto de personal, directivos, servicios prestados, gasto de actividades asociativas. Quiero ver esto, gasto de directivos. Debería aparecer una nota, ¿no? Y debería aparecer acá, nota número, a lo mejor ya estoy en la 15. 15, gastos de directivos. Me debería aparecer así una nota en el estado de resultados. El saldo está formado por
2 puntos. Abajo, dietas, movilidades, dietas, movilidades. ¿Qué más tienen ustedes? Dieta, alimentación, alimentación. Y a lo mejor otros. Y a lo mejor gastos de representación, porque hay algunos que tienen gastos de representación. Presentación, gasto de representación. Vean, aquí yo transparento la información. Dice acá, el total de los gastos directivos es de 2 millones. Total, voy a poner. Total. Y acá el total me debe dar esto. Pero yo no quiero el total, yo quiero el detallado. Anda la nota. Y acá dice que el saldo es el siguiente. El saldo es el siguiente. Entonces me voy al saldo y dice dietas, hemos pagado 650.000. En movilidades, 180.000. En alimentación, 50.000. En otros, 25.000. Entonces ya tengo ya más o menos en qué se ha gastado, formato de celdas, número. Entonces hasta aquí yo veo cuánto es la suma. Y la suma hasta aquí es todo esto, ¿no? La parte de aquí me da esto. Y acá, ¿qué voy a tener? Esto menos esto. Y acá yo ya me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que la cooperativa en el total de gastos de directivos tiene 2.708.000, que aparece aquí. ¿Qué es lo que aparece aquí? Ok. Estoy analizando a través de la nota de contabilidad y me doy cuenta que en dieta se ha pagado 650.000 durante todo el año, en movilidades 180.000, en alimentación 5.000, en otros 2.500 y en gastos de representación 1.871.175. ¿Ok? Normal. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Aquí, en esta institución, ¿hay transparencia? Yo voy a decir, aquí hay transparencia porque me están dando la información. Claro que sí. Están cumpliendo en entregarme la nota número 15, donde me detallan todos los desembolsos a través de sus diferentes partidas. O sea, yo veo que hay transparencia. Entonces, yo a través de esta nota, yo ya puedo hacer ¿qué cosa? Mis análisis y decir, ah, carambas, si son 2.708.000 lo que le han aprobado, lo que han gastado los directivos, ¿cuál es la partida de mayor gasto? ¿Cuál representa más desembolso en el total? Bueno, puedo hacer mi análisis en Excel y decir parte entre el todo. Y decir esto, ¿no? Y convertir estos resultados en porcentaje. Hago un análisis rápido y digo, pues todo esto ¿cuánto me debe dar? La unidad, ¿no? Acá es, y todo esto lo convierto en porcentajes. Porcentajes, formato de celda, porcentaje, y observen el resultado que me da. Producto de la nota de contabilidad que me lo deben dar con tiempo para yo poder hacer mis análisis e ir con mis preguntas directas a la asamblea, no en términos, señor, tu gestión es mala, dígame por qué es mala, no, señor, queremos que nos aclare en el punto gastos administrativos, gastos de directivos. Hemos podido revisar la nota número 15 y se aprecia que del 100% de los gastos de la nota número 15, gastos de directivos, el 69% representa gastos de representación. La pregunta es, ¿de qué son esos gastos de representación y si han sido debidamente autorizados? Y si está dentro del presupuesto asignado al Consejo de Administración o al presupuesto institucional. Esa es una observación clara y contundente, pero este tipo de análisis
tiene que ser cuando la información se los den debidamente detallada y con los tiempos. ¿Cómo he podido constatar aquí que pueden haber exceso de gastos? Contando con esta información, con esta nota de contabilidad que me está explicando cómo está formado. ¿Qué pasaría? Como escuché a uno de los señores, profesor, es una burla, me han pasado la nota de gasto de directivos y lo único que dice gastos está formado por, y acá dice gastos de directivos. Y de frente, profe, se van a este total. Y no me aparece nada más. ¿Usted cree que yo con esta información puedo hacer alguna observación? Ninguna, pues, porque ahí no hay transparencia. Ahí no existe transparencia. Observen esta nota de contabilidad donde aparece el detalle de todo lo que han gastado rubro por rubro, y observen esta nota de contabilidad donde solamente te dicen gasto de directivos y te dan encima el total. ¿Qué análisis vas a hacer? ¿Cómo vas a poder tomar tus decisiones en una asamblea? No se puede, pues, señores. Entonces, los criterios mínimos que deben reunir las notas de contabilidad es explicar de manera detallada cómo está formado cada partida. Gastos de personal, lo mismo tendrá su nota, la nota número 14, donde dirá el saldo está formado por, y dirá sueldos, bonificaciones, alimentación, uniformes, seguro social, CTS, total general, 3.552.000. O sea, me especifican ítem por ítem lo que forma parte esta partida, qué desembolsos se han realizado en esta partida. No me pueden poner nota 14, gastos de personal, total, gastos de personal, 3.500.000. Oye, me están tomando el pelo, pues, señores. Entonces, ¿de qué hablamos? No hablamos de transparencia. ¿Me dejo entender? ¿Se logra entender esa parte? Señor moderador, ¿llegué o no llegué? ¿Se logró entender esa parte, por favor? Sí. Ok, don Agustín. ¿Don Agustín está ahí? Tiene que activar su audio. A ver, señor Agustín Rojo Coronel, active su audio. Caso contrario, pasamos con el señor Víctor Guarniz. Don Víctor Guarniz, ¿no? Don Víctor Guarniz. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. Agradeciéndole nuevamente su presencia porque es enriquecedora alimentarse de sus conocimientos con esa didáctica que tiene usted para llegar a sus alumnos. Gracias. Entenderá que por la edad que tenemos tiene esa paciencia y en verdad lo felicito. ¿No? Yo quiero precisar algo, profesor, saludando a todos los delegados presentes, a todos los concurrentes al aula virtual. Le hago una sugerencia, profesor. Si los estados financieros estarían actualizados mes a mes en una nube o en cloud, no tendríamos problemas para llegar a la magna asamblea. Claro. ¿No? Eso es fácil de realizar, no es cosa del otro mundo, estamos viviendo en un mundo actualizado. Pero el problema es que no lo quieren realizar. Eso sería mi propuesta para la siguiente asamblea de delegados. Claro. Porque tenemos que partir ya, porque no nos podemos detener, usted mismo lo ha dicho. Así es. Usted mismo lo ha dicho. Estamos en la tecnología, hay que adecuarnos, hay que seguir avanzando y seguir mimetizándonos en la tecnología. No podemos estar en el lapicito, que después de 3 meses, antes del mes de la asamblea, nos entregan los estados financieros que algunos se van a perder y ni lo leen. Algunos lo llevan a su casa y lo guardan, ¿no? Y algunos lo hacen que lo lea otra persona, lo interprete. Entonces, por eso estamos mire, y los delegados podríamos colocar, mire, que y los delegados podrían colocar comentarios y preguntas que debe responder el área de contabilidad. ¿Para qué ir a la asamblea cuando lo podemos hacer ya teniéndolo en la nube, no? Claro. En caso contrario, el área de contabilidad recibiría una sanción y los 100 delegados que habemos, tenemos que hacer nuestra chamba fiscalizadora, ¿no? Claro.
Sí. Y si no, seríamos responsables también con el contador, ¿no? Porque el contador tiene que hacer una buena exposición, ¿no? No asistiendo a la asamblea a reírse o de repente a mofarse de alguna mala pregunta que haga algún participante, ¿no? Claro. Eso era, profesor. Luego ya tengo otra pregunta que posteriormente la voy a Perfecto. formalizar. Don Gracias. Víctor, usted tiene toda la razón del mundo. Estamos viviendo en la época de la tecnología, en la época digital, en la época del conocimiento. En algún momento me dijeron, para entregar los documentos, ya les he dicho, ya no pidan documentos físicos, que sea todo, el mejor medio que tienen ustedes es su página web. Dentro de su página web, los señores de informática saben perfectamente que podrían generarles espacios, iconos para que ustedes entren a través de su página web y se comuniquen, generar fórum de consultas, un fórum de consultas al área contable, claro que sí, y que el área contable responda, me parece muy bien, es una muy buena iniciativa, y que se den plazos para la respuesta, caso contrario, una llamada de atención, claro que sí, me parece muy bien, es una muy buena iniciativa. Yo lo único que les recomendaría es que todos los links, toda la información siempre se centralice en su página web, desarrollen su página web, que cada persona tenga acceso a través de un código y a través de eso ingresa la información a través de la nube, a través de un archivo que pueda colgar la cooperativa. Claro que sí, ya tratemos de olvidarnos ya del empleo del papel, claro que sí, utilizar los medios de tecnología. Tiene toda la razón don Víctor Guarniz. Don Jorge Rodríguez. Buenas tardes. El señor José Zambrano le toca. Ah, perdón, don José Zambrano. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, don José? Buenas tardes, compañeros todos. Y ya que estamos hablando, licenciado, sobre la transparencia que debe existir en la elaboración de la nota de contabilidad en forma detallada y ahondando lo que dijo mi antecesor, el amigo Víctor Guarniz. Don Guarniz, don Víctor. Si bien es cierto que la responsabilidad recae en la administración, las notas son hechas por los mismos profesionales, entonces en este caso en el propio contador que hace el estado financiero, ¿no? Así es el contador. Por Ojo, eso, la gerencia no prepara los estados por financieros. eso el que elabora la nota de contabilidad es el propio contador, el que hace el estado financiero. Así es. Entonces, por eso recalco, si bien es cierto que la responsabilidad recae en la administración, ¿no? Pero yo creo que básico es, para que sea más transparente la información, es, a mi parecer, creo que es de parte de la contabilidad, que debe detallar específicamente la nota de contabilidad para así calzar con el estado financiero, ¿no? Es todo mi participación, licenciado. Gracias por escuchar. Muy bien, muy bien. Por eso es que hay que diferenciar el rol de responsabilidades, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Quién es el que da el visto bueno a todo? El que va a dar el visto bueno a todo es la gerencia. Por lo tanto, el gerente tiene que ser una persona idónea y técnicamente capacitada que esté al tanto de todos los requerimientos de sus usuarios, lo que en la primera sesión de clase yo dije, los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Todas las personas interesadas en los estados financieros, socios, delegados, directivos. Y por ejemplo, una inquietud que ha lanzado un directivo es que las notas de contabilidad no son transparentes, no informan adecuadamente. Por ejemplo, hay una inquietud ahí saltante, resaltante, que tiene que ser escuchada de una u otra manera por la gerencia. La gerencia tiene la obligación de mostrar la información clara y transparente. Y cuando el contador le presente la información, vale decir, bajo esta forma que les comenté, donde no presenta nada de información, es ahí donde el gerente tiene que llamarle severamente la atención y decirle, oiga, haga su trabajo y hágalo bien, porque esta información no dice nada en relación a esta información que sí dice mucho.
Entonces, hay que detallar adecuadamente las notas de contabilidad. Y eso es algo que todo contador lo sabe, señores. Lo que pasa es que muchas veces, pues, ya hay manejos, pero la persona que conoce, la persona que es un poco diestra, sabe, pues, que las cosas hay que hacerlo con transparencia, ¿no? Don Leucadio, me parece que es don Leucadio la última persona, me parece don señor moderador o el señor... Sí, El don señor Leucadio. Jorge Rodríguez primero y luego el señor Leucadio Martos Abanto. Oh, don Jorge Rodríguez, perfecto. Don Jorge Profesor, muy Rodríguez. buenas. Sí, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy el Señor- delegado secretario de la Bien. filial Chiclayo, Jorge Rodríguez Vilches. Profesor, Ok. antes que todo, felicitarlo a usted por su curso tan didáctico, igual que el año pasado. Respecto a mi inquietud, profesor, era sobre el estado de situación financiera del año pasado. El año pasado, por el hecho de que la asamblea fue virtual, vía Zoom, el señor contador, en el último punto para aprobar los estados financieros de ese año, solamente se dedicó a leer todos los rubros activos, pasivos, todas esas cosas, y sin dar mucha explicación. Eso nos dejó muchas dudas. Inclusive, profesor, yo le sugerí de que él me alcanzara alguna explicación, algo, me dijo que me iba a enviar a mi WhatsApp o iba a enviar nota, pero nunca llegó hasta la fecha. Precisamente, profesor, estamos esperando que la asamblea sea presencial para aclarar todas estas cositas. Otra cosa, profesor, que quería hacerle una inquietud, ¿no? En los gastos de administración del estado financiero del año pasado, figura gasto de personal y directivo en un solo monto de 5.206.753 soles. No está especificado conforme usted lo ha detallado ahorita. Es que, muy bien. Por ejemplo, esa observación es muy buena y válida, don Jorge. Primero, no, pues, señores, no confundir los gastos de personal con los gastos de directivos. Son dos tipos de gastos totalmente diferentes, pues son totalmente diferentes. El gasto de personal es el personal rentado. El gasto de directivos es el personal de confianza, aquellos que tienen un cargo por elección. Por tanto, tienen diferente naturaleza. Unos son personal rentado, cumplen un horario, un rol de trabajo, y los otros son personal directivo que cumplen un rol determinado y no tienen un horario de trabajo. Son diferentes naturalezas de gasto. Yo no puedo mezclar el agua con el aceite, pues, señores. Entonces, eso no es bueno, eso no es ético. No es ético. Yo no voy a mezclar gastos de personal, gastos de directivos, servicios prestados, todos juntos, pues no me van a entender. Yo no voy a mezclar impuestos junto con gastos de personal. No se puede hacer eso. Entonces, hay que presentar las partidas de acuerdo a la naturaleza del gasto. No se puede hacer eso. Y si lo han hecho, exijan que este año se prepare. Y si la recomendación, si les entregasen la información así, hagan un memorial solicitando la rectificatoria antes de la aprobación de los estados, que conste el documento, que los estados financieros no están adecuadamente presentados para una correcta interpretación y aprobación. Yo no puedo mezclar el agua con el aceite, no se puede, señores. Así por ahí pueden ser juegos, tengan cuidado, tengan mucho cuidado por ahí. Ahora sí, don Leucadio, me parece, ¿no? Sí, conforme, señor Leucadio Martos Abanto. Don Leucadio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no se le escucha. Doctor, buenas tardes, ¿me está escuchando? Sí, ahora sí, fuerte y claro. Profesor, primeramente felicitar, ¿no?, por este maravilloso, digamos, curso que nos está recién, como estamos a veces abriendo los ojos y ver cómo estamos. Como le digo, de repente los delegados que están presentes, a veces da a pensar, disculpa, una inquietud, ¿cómo se llama? De repente nos envían, digamos, los estados financieros sin las notas las notas respectivas, ¿cómo se llama? Para, digamos, a los delegados, para de repente no detallados. Y yo le pregunto, ¿cómo se llama? ¿Este estado financiero también lo presenta el mismo a SBS o de repente, ¿cómo se llama?, hacen otro, digamos, estado financiero para presentar a la SBS?
Ah, buena pregunta. Licenciado. ¿Cómo no? Lo que pasa es que los estados financieros, por favor, aquí quiero ser claro y contundente. ¿Por qué? Porque yo he podido constatar en sus memorias que los estados financieros que les envían a ustedes en sus memorias es aquella que se les envía a la SBS. Es lo mismo, es el mismo formato. Por eso yo les dije y les comenté, exijan que no les presenten bajo ese formato, que les presenten, puede ser bajo este formato de manera vertical, activo, que les detallen así partida por partida, o de manera horizontal, que también es otra manera de presentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo presentan a la SBS es un formato técnico y muchas veces no es comprensible su lectura e interpretación, es más para técnicos. En cambio, cuando se presenta de esta manera, obviamente sin colores, no sin colores, y se presenta adecuadamente, yo les voy a traer un modelo de cómo yo he presentado estados financieros en otras cooperativas donde yo he sido contador con sus notas de contabilidad. Entonces, tiene que ser una presentación más correcta y más digerible para el socio. Aquí información técnica se lo presento a la SBS. Y déjenme decirle que la SBS exige la presentación de los estados financieros en cuadros técnicos, formatos técnicos, y también exige las notas de contabilidad. Por tanto, el contador ha preparado las notas de contabilidad para la SBS. Lo mismo debería presentarles a ustedes, porque ahí sí es el mismo formato que se presenta tanto para la SBS y sí es digerible también para el socio o delegado. Pero no hay que confundir los formatos, porque cuando se confunden formatos se genera confusión. Ya para la próxima sesión les voy a traer unos formatos de la SBS y los voy a poner de manera paralela para que vean ustedes la confusión que puede generar un formato de la SBS con un formato que se debe presentar a una asamblea. Son formatos diferentes y tienen diferentes lecturas. Uno es más técnico y el otro es menos técnico. Entonces, yo tengo que entregar el formato para aquellas personas que me entiendan, ¿no? Para que no generar mayor confusión. ¿Ok? Una recomendación que quería hacerles a todos. Cada vez que ingresen, por favor, al Zoom, pongan sus nombres y apellidos completos para poder reconocerlos. Y para poder considerarlos en las asistencias, por favor, porque la señorita encargada de registrar las asistencias revisa los nombres y apellidos que ustedes han puesto al momento de ingresar. Eso es algo que quería comentarles, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí ya no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, hay una última mano levantada del señor Guarniz y también el señor Américo Gamboa nos indica uno por el chat. Nos dice que los intereses de los préstamos son considerados como ingresos. También nos habla de las notas de contabilidad son necesarias porque brindan la información financiera actualizada. Y también nos indica que la rotación de personal en algunas áreas debería darse. Eso Perfecto. Es lo que, ahora, pero ojo, la rotación de personal ya es un tema de carácter administrativo, no contable. Ojo ahí, hay que diferenciar. Ya a esa parte se le denomina políticas de control interno. Las políticas de control interno los define la gerencia. La racionalización de personal, la rotación de personal, el despido de personal, la contratación de personal, ya eso es gestión, labor propia del gerente. Y sí, efectivamente, el día de hoy hemos llegado a una conclusión, creo yo, porque ya vamos a pasar a hacer análisis de los principales estados financieros y talleres que vamos a comenzar a hacer. El primer estado financiero, el estado de situación financiera. Acá está. Yo les voy a traer el formato que se presenta a la SBS y el formato en el cual se expone ante una asamblea general, para que vean ustedes la diferencia y el grado de comprensión que puede tener. Es importante que los estados financieros cuenten con notas de contabilidad, eso ni se diga, pero que las notas de contabilidad cumplan con ciertos requisitos como ser detallados y pormenorizados, eso también, ese es un requisito de una nota de contabilidad,
que muestre la información detallada, pormenorizada, de la información que contiene la partida general. A estas partidas que aparecen aquí en el estado financiero se les denomina partidas. Caja, partida caja. Bancos, partida bancos. Rendimientos, partida rendimientos. Inversiones, partida inversiones. Cada partida debe tener su nota de contabilidad. Cada partida. Profesor, son bastantes. Pues hagamos bastantes notas. ¿Cuál es el problema? Cuanto más notas hay, más explicación vamos a tener. Por ejemplo, acá en esta parte, la cartera de crédito, esto es importantísimo. Vean ustedes, ¿qué dice acá? Cartera de créditos vigentes, refinanciados, vencidos, cobranza judicial, rendimientos devengados. Si les mostraría las notas de contabilidad que hacen algunos bancos, en relación, porque los bancos tienen igualito, los estados financieros que aparecen aquí es igualito al de los bancos. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos el manual de contabilidad financiera que aplican los bancos. Cuando vean las notas de contabilidad de un estado financiero de un banco, van a ver el nivel de información que te brindan. Empiezan cartera de crédito vencido, nota número 20, y aparece cartera de crédito vigente, está formado por, ponen ahí, 1, créditos de consumo, días de atraso, 1 al 15, días de atraso, 16 al 30, créditos hipotecarios, y te ponen una lista de créditos, una lista de información que abarca una hoja, explicándote solamente esta partida. Refinanciados, y te ponen otro. Los créditos refinanciados están formados, 1, créditos COVID, créditos de consumo de tantos días, créditos comerciales de tantos días, créditos mes, y te ponen una información tan detallada. Y la pregunta es, ¿cuestionarías ese tipo de información? Profesor, bienvenido, que también aquí lo hagan, señores. Hagamos que se genere esa cultura de transparencia en la información. Créditos vencidos. Vean ustedes, cartera de créditos vencidos, 1.634.000. ¿No les gustaría a ustedes saber de dónde están, cuáles son esos créditos vencidos, cuál es el producto, el mayor producto que genera este crédito vencido? Profesor, a mí me gustaría saber cuál es el crédito hipotecario. ¿Y por qué no haces una nota? Ah, ¿verdad, no? Y pongo ahí, créditos vencidos, comerciales, 2, consumo, 5, vencidos, 180 y tantos. Total, 1.634.000. ¿Para qué te sirve esa información? Te va a servir también para fines administrativos. Si tú sabes que la mayor cartera de tu crédito vencido son los créditos hipotecarios, la pregunta del millón es, ¿continuarás dando créditos hipotecarios en tu cooperativa? Yo creo que la respuesta va a ser no, por una simple razón. Son los créditos que me generan mayor créditos vencidos. Olvídate, pues, o sea, tendrías que rechazar ese tipo de productos. Para eso es esa información. Cartera de créditos en cobranza judicial. ¿No te gustaría saber qué créditos están en cobranza judicial? ¿No te gustaría saber el detalle de esos créditos en cobranza judicial? Prepárate una nota y vas a ver el nivel de información que te da. Así para todos, cuanto más información haya, mucho mejor será la preparación de las notas de contabilidad. Pero no de una manera que nos tomen el pelo, pues, y nos digan, el saldo de banco es tanto, y que justo coincide con lo que dice la partida general. Esto ya es una tomadura de pelo, pues, o sea, eso no es nota, pues es cualquier cosa menos una nota de contabilidad. Bueno, muy bien, señores, entonces, siendo las 5 en punto, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Voy a dejar de compartir. Regreso con ustedes. Vamos a dar por concluida nuestra sesión de clases del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos, señores, por su agradable y gentil participación. Nos reencontraremos el día viernes en la próxima sesión. Gracias, caballeros. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy amables. Cuídense. Hasta la vista.